¿Qué tal amigos y familia, público en general que me está mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estoy contento por estar una vez más en este día compartiéndote de la palabra de Dios. Hoy el mensaje que traigo es relevante y va en consecuencia a todos los estudios que he estado compartiéndoles, y es sobre acerca de los 5 ministerios que Jesucristo estableció en esta tierra, que estableció como fundamento, como pilares dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y te digo que tiene relación con los otros mensajes, o que tiene de alguna forma, es como si fuera un eslabón de los otros mensajes. ¿Por qué? Porque ayer yo te hablaba, o en el mensaje anterior yo te hablaba sobre la parábola de los talentos, de que Dios nos entregó talentos, de que debemos de ponerlos por obra, de que Dios nos mandó, nos llamó a servir en un ministerio. Y esos talentos que Dios confió no es para que los escondamos, no es para que de alguna forma escondamos el talento, sino para que lo pongamos por obra. Y todo aquel que Dios toma por hijo, le da un talento, le pone del fruto del Espíritu Santo, le da un don, y es de la forma en que nosotros debemos de echarlo en marcha, de ponerlo por obra, y no estar de alguna forma ocioso o sin hacer nada en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos mandó a dar fruto, y a dar fruto al 100 por 1. Y esto tiene relación con los mensajes anteriores, te decía, porque también cuando te hablaba sobre de que somos escogidos por Dios, y no es tanto que nosotros le hayamos escogido a Él, porque dice su palabra que Él nos amó primero, no que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él en su infinita misericordia nos amó primero, y su amor grandísimo, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios lo vemos a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese pasaje Dios nos habla y nos dice que Él nos amó primero, y nosotros no es que nosotros hayamos amado primero a Dios. Y de alguna forma, si Dios te escogió, Dios te va a respaldar, pero tienes que estar preparado para servir, preparado para estar de alguna forma, presentar defensa a aquel que demande solicitud de nuestra fe, con espíritu de mansedumbre. Dice la palabra que debes de estar preparado con espíritu de mansedumbre para poder defender la verdad, para poder defender el ministerio que Dios te dio. Claro que va a haber falsos maestros, falsos profetas que se quieran de alguna forma introducir encubiertamente a los ministerios para engañar, para dividir, falsos liderazgos que aparentemente manifiestan una piedad y por dentro son lobos rapaces. Entonces Dios nos manda a probar los espíritus si son de Dios. Dice, probad los espíritus si son de Dios, dice ese pasaje. Entonces todos los versículos que yo te estoy diciendo, anótalos y búscalos ya sea en internet o en una aplicación, y ponle ahí, probad los espíritus, y te va a salir. Y así, tal cual como te lo estoy diciendo, te va a salir el versículo bíblico, y es conforme tú puedes ir comparando las escrituras, porque a veces te dicen una frase o una oración y se te olvida anotarla. Tienes que irlas anotando. ¿Para qué? Para que haya ese crecimiento de sabiduría en ti. Agárrate una libreta, agárrate un lápiz, una pluma, y empieza a anotar todas las frases que a veces uno dice en las predicaciones, que a veces uno dice en los mensajes, para que abunde en ti el conocimiento. Y te decía yo que debes de tener ese espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros entran con doctrinas que de alguna forma están en contra de la palabra, y entran para dividir a la iglesia, entran para fragmentar el cuerpo de Cristo. Y no es que sea lo nuevo de hoy, no, siempre han existido esos falsos maestros. Ven el crecimiento magnífico de la iglesia y dicen, no, pues aquí hay varo, aquí hay billete, y se meten de alguna forma encubiertamente su mentalidad. Ellos piensan que convirtiendo la piedad en centro de ganancia, piensan que de alguna forma la iglesia tal vez tenga un buen sustento económico, y se van por el lado de lo material y nada que ver con lo espiritual.
y empiezan a entrar de alguna forma para fragmentar el cuerpo de Cristo. Claro que cada obrero es digno de su salario, cada siervo de Dios, dice la palabra que de alguna forma debe de tener un sueldo, si se puede llamar así, o un apoyo económico. Yo no digo que un siervo de Dios no tenga de alguna forma algún apoyo económico. Claro que debes de tener algún apoyo económico para poder solventar tus gastos, pero no debe de ser tu principal motivo para servir a Dios. Eso viene como por consecuencia, y créeme que Dios te lo va a añadir si te ve ferviente, si te ve perseverante en su obra, porque dice su palabra que primeramente busques el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y a veces en las convocatorias que se hacen así grandísimas, de que va a haber una conferencia, va a haber una enseñanza, y casi quieren obligar a la iglesia a asistir, y están ahí y sus ojos están puestos en la cantidad del costo de la entrada de esa conferencia, de ese concierto, y están forzando a la iglesia. Y no es de esa forma. Cuando Dios te dio por gracia su salvación, tienes que dar también por gracia lo que Dios te dio. Y a veces quieres forzar a la congregación a asistir a un evento. ¿Para qué? Convirtiendo la piedad en centro de ganancia. Ese va a ser otro tema. Ahorita el tema principal es sobre los 5 ministerios. Y no estoy en contra de que se cobre una cuota de recuperación en cada evento. Claro que debe de haber una cuota de recuperación, pero debe de ser significativa, simbólica, no que de alguna forma tus ojos estén puestos en adquirir dinero, en adquirir ganancias materiales. No debe de ser de esa forma. Debes de servir a Dios con un corazón dispuesto, y que Dios añada cada día a tus padecimientos, a tus aflicciones, conforme a sus riquezas en gloria. Claro que debe de haber una cuota de recuperación si haces un evento. El tema de ahora es sobre los 5 ministerios. Y vemos cómo gente entra así encubiertamente para engañar a la congregación, platicándote de cosas extrañas que están fuera de la Biblia, que sobre la vestimenta. Tocaba ahorita el tema sobre los costos de los eventos, y empiezan a meterte así doctrinas sobre la santidad, y que uno es más santo que el otro, y que un don es más importante que el otro, y empiezan a tirarte por todos lados. Y como no tienes una firmeza en la palabra, no conoces la palabra, no sabes que la piedad no debe ser convertida en centro de ganancia, y vuelvo a lo mismo, no sabes que los dones deben de ser ministrados conforme a la capacidad que Dios te dio, y con humildad, no creyéndote superior a los demás. Entonces, como no tienes esa firmeza en la palabra, te engañan fácilmente, y caes en el anzuelo que te tiraron, en el gancho, cuando no estás comparándolo con la palabra. Por eso debe de haber en ti una firmeza en la palabra. Debes de leer constantemente la escritura, y probar todo espíritu que se pone en un púlpito, que se para en un podio y empieza a hablar sobre el mensaje de Dios. Debes de probar sus frutos, ver sus frutos, si realmente es esa persona que se dice ser, o proclamar en frente de la congregación. ¿Quieres saber si una persona es real? Si un pastor es real, ve a su familia, ve a su esposa cómo la tiene, ve a sus hijos cómo los tiene. Yo te digo porque yo soy hijo de pastor. Yo fui hijo de una familia que sirvió a Dios, y sigue sirviendo, y sé perfectamente dónde puedes ver el reflejo de un pastor, y es principalmente en su esposa y en sus hijos. Y ellos van a reflejar si realmente lo que dice el pastor decir que es, lo vas a ver en su esposa y en sus hijos, porque son el fruto del pastor, porque es la familia del pastor. Y realmente dice la palabra que el que quiera servir
tenga a su familia, a su casa en sujeción, y a su esposa la trate como vaso más frágil, para que las oraciones del pastor o del siervo no sean estorbadas, dice la palabra. Entonces a tu esposa debes de tratarla como el vaso más frágil, como si fuera un vaso frágil, con ternura, con amor. Y hablando de tu esposa, porque debes de dar ese paso, no, Dios quiere que no estés fornicando, que no estés adulterando. Dios quiere que te cases, que hagas las cosas bien, que de alguna forma te cases por el civil, que de otra forma te cases por la iglesia, que hagas las cosas bien en tu matrimonio, que no estés en unión libre. Unión libre es sinónimo de fornicación, unión libre es sinónimo de adulterio. Dios no quiere eso. Eso de novios es para ya definir que te vas a casar. Muchos entienden el tema de novios como algo pasajero, como algo repentino, que es una relación y le llamamos novios. Y no, yo cuando me iba a casar fui novio 2, 3 meses de amistad, duré mucho con mi esposa. Y hasta que en 2 o 3 meses fuimos de novios y me casé inmediatamente. Novios es para ya casarte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de estarse quemando, cásate. Cásate. ¿Por qué? Porque de alguna forma te estás perjudicando, estás cometiendo fornicación. Claro que el apóstol Pablo dice que procures mejor estar soltero, porque van a venir muchas aflicciones estando casado, muchos deseos de la carne. Pablo dice que procura el don de continencia, el don de mantenerse puro, santo, sin casarse, mantenerse soltero. Pero si en ti hay provocación, si en ti hay deseo carnal, pues mejor cásate. Regresando al punto, ¿por qué? Porque no puedes estar jugando si estás en un ministerio. No puedes decir, soy pastor, y andas de novio o de novia. No, o sea, si estás sirviendo a Dios, el novio es sinónimo de fornicación. No hay otra forma como llamarle a esa palabrita de novio. Entonces, por más que tú te rodees, hay que decir la verdad como es, y aunque duela. Lo siento mucho, pero así lo describe la palabra. Y entonces, si tú estás sirviendo en un ministerio, ya sea de pastor, de maestro, de evangelista, y de profeta o apóstol, que también esos dos últimos que acabo de mencionar ahorita, hay que probar a ese tipo de ministerios, porque muchos dicen, no, pues que soy apóstol, no, pues que soy profeta, y te quedas, santo Dios, y te quedas, pues Dios estableció esos 5 ministerios. Yo no niego su evidencia, yo no niego su vigencia. Yo no niego su vigencia. Yo no puedo decirte, es que ya no están vigentes el ministerio de apostolado, ya no está vigente el ministerio de profeta. No, yo no puedo negar eso, porque si Jesús los estableció, no puso tampoco fecha de caducidad, no puso tampoco fecha de límite. Entonces yo no niego su vigencia, pero tienes que probar los espíritus, tienes que probar y ver si por sus frutos están de alguna forma siendo evidentes conforme a la palabra. Entonces yo te mencionaba sobre que tienes que estar firme en las cosas de Dios, y si estás sirviendo en uno de estos 5 ministerios, no puedes estar jugando con parejas, no puedes estar jugando con deseos carnales, no puedes estar jugando en un pie en las cosas de Dios y en otro pie en las cosas del mundo. No, tienes que estar firme. Si ya estás sirviendo en los 5 ministerios, tienes que llevar una vida de santidad. Y una vida de santidad no se refiere a que no cometas ningún pecado del mundo. No, vives en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo donde hay maldad. La palabra santidad se refiere a que procures apartarte siempre del mal. Y si hay un dardo del enemigo, no permitas que baje a tu corazón y cree esas raíces. Vence toda batalla en tu mente y sofoca esos dardos del enemigo.
Claro que a veces vas a decir una que otra mentira, pero pídele perdón a Dios, arrepiéntete de corazón. Claro que a veces en ti va a brotar una raíz de amargura, vas a ver de alguna forma una raíz de enojo que brote en ti, de inconformidad, y pídele perdón a Dios si brotó eso algo en ti. Lo veíamos en el mismo Jesús, su condición de hombre, cuando en la entrada, después de la entrada triunfal, mismo Jesús se enojó en el templo y volteó las mesas de los cambistas, se enojó. Y vemos una condición de enojo en Jesús, de ira. Sabemos la causa, que porque habían convertido la iglesia en centro de ganancia, habían convertido el templo en negocio. La casa de su padre había sido convertida en negocio. Y vemos en Jesús un temperamento agresivo, vemos en Jesús un temperamento de enojo, una condición carnal. Y vemos otra condición de Jesús carnal cuando le reniega a su madre en el primer milagro, convertir el agua en vino. Le renegó a su mamá. Le dijo, todavía no es mi hora. Y a veces así estamos renegando en las cosas de Dios. Y vemos otra condición de Jesús ahí, humana. Y vemos otra condición humana de Jesús cuando lloró por la muerte de Lázaro. Por eso decimos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Porque Él manifestaba también de alguna forma sus emociones como ser humano. Si el mismo Jesús tuvo esas manifestaciones de sus emociones, eso te está dando a entender que seguimos viviendo en este cuerpo pecaminoso, en un cuerpo de alguna forma que está constantemente expuesto a caer. Todos somos vulnerables, todos. Nada más que debemos de mantenernos firmes en las cosas de Dios. Te decía que en esta pequeña introducción que acabo de hacer ahorita, que Jesús estableció 5 ministerios, y eso lo vemos en Efesios 4, 10 al 16, dice la palabra. Dice su palabra, Efesios 4, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué es apóstol? Y si todavía está vigente ese ministerio, te digo, si Jesús los estableció, tampoco estableció fecha de caducidad del ministerio. Claro que hay apóstoles, y hay apóstoles de renombre que no puedo decir si son reales o son falsos. Solamente por sus frutos los vamos a conocer. Y claro que el apóstol Pablo decía que él era el último y como un abortivo. Fíjate, y ahí hay pasajes donde nos damos cuenta que entre paréntesis, ese ministerio de apostolado se cierra en Pablo, porque dice que él como un abortivo entró, como si fuera el último apóstol. Lo dice la palabra, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y tenemos que estudiar la Biblia. Entonces yo no sé si estos apóstoles de hoy en día sean realmente enviados por Dios. Tenemos que cuestionar ese ministerio. Yo no puedo decir tampoco que no lo sean. O que sí lo sean, yo no sé. Por sus frutos los vas a conocer. Yo no quiero que salga de mí, es que no es apóstol. No, porque la palabra tampoco dice Pablo que ya no va a haber apóstoles. Dice que él como un abortivo. Ahora sí, presta tu entendimiento, no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra que él entró como si fuera un abortivo a las cosas de Dios para ser apóstol. Entonces nos damos cuenta que ese ministerio solo Dios sabe si Él lo cerró o no. Y ese ministerio hoy en día no es tanto de que se tengan que poner más fundamentos. Por eso decimos que ese ministerio ya está cerrado, o sea que ya no hay más apóstoles, porque ya se estableció el fundamento.
Ya no es para seguir estableciendo más fundamentos, aunque el apóstol Juan dice que había muchas cosas, muchísimas cosas que escribir más, y que no se escribieron, pero si se hubieran escrito, los libros no cabrían en esta tierra. Entonces, claro que va a haber, hay revelación de Dios, hay cosas que no se han escrito. El apóstol Juan lo dijo en sus mensajes. Está escrito que cosas había por escribirse que no se escribieron, y si se hubieran escrito, los libros no cabrían en esta tierra. Y no sé si se habla de nuevos fundamentos, no sé si se habla de nuevas revelaciones. Por eso muchos dicen, Dios en estos tiempos ya no sigue revelando. El apóstol Juan nos escribió que hay muchas cosas por escribirse que no se escribieron. Entonces Dios sigue revelando en estos tiempos. Dios sigue trayendo conocimiento e iluminación. Pero no es para crear más Biblias, no. Tal vez esa revelación que Dios te dio es conforme a su palabra, conforme a algo que ya está escrito, o conforme a algo para que tú seas edificado. Pero la palabra ya está escrita, la palabra ya fue inspirada. Eso que faltó por revelar, dice Juan, que los libros no cabrían si se hubieran escrito, no se está refiriendo a seguir creando más Biblias. No, se está refiriendo a que tal vez, como Juan fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice Pablo, que él conoció a ese hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, hablando de Juan. Entonces Juan vio muchísimas cosas, el apóstol Juan, que no le alcanzó el tiempo de escribirlas. Que él solamente escribió el Evangelio de Juan, sus 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Fíjate cuántos libros escribió. Entonces nos damos cuenta que aún le quedaron cosas por escribir. Por eso dice la palabra que clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes, cosas ocultas que nadie ha visto. Entonces Dios sigue revelando, sí, pero no sigue revelando como para que tú escribas más Biblias. No, el conocimiento de Dios está en su palabra, y su palabra ya está escrita, ya fue inspirada y ya se escribió lo que se tenía que escribir. Lo que faltó por revelar, tal vez Dios de alguna forma traiga revelación a las personas, pero no es que la revelación haya sido cerrada. Tal vez la revelación en cuanto a la escritura, en cuanto a su palabra, ya fue cerrada, pero la revelación que le faltó a Juan por escribir, porque a él mismo dice que le faltó tiempo para escribir, que si se hubiera escrito, los libros no cabrían en la tierra. Y tiene que analizarse bien ese pasaje. Y te decía, entonces el ministerio de apostolado, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, si nos referimos a que si el ministerio de apostolado sigue vigente, pues entonces todos somos enviados. Todos somos enviados en el servicio a Dios de hablar de las buenas nuevas de salvación, de predicar del Evangelio. Todos somos enviados. Si te refieres a ese tipo de vigencia, pues adelante, todos somos enviados. Todos somos apóstoles, todos somos embajadores del nombre de Cristo. Todos fuimos enviados a predicar el Evangelio, si te refieres a ese tipo de apostolado. Pero al apostolado que crearon el primer al apostolado que pusieron el fundamento después de la piedra angular. La primera piedra angular es Cristo. La primera piedra del primer fundamento es Cristo. La roca angular es Cristo. Y después de la roca pusieron el fundamento los apóstoles. Primero es la roca, que es Cristo. Y después de la roca vienen los fundamentos de los apóstoles. Y sobre el fundamento de los apóstoles, ¿qué más vas a edificar? Si ya todo está escrito. Solamente tienes que
permanecer en la palabra, es asegurarte que la obra que estás iniciando en servicio a Dios crezca, florezca, porque dice la palabra que uno es el que riega, otro es el que planta, pero de Dios es el crecimiento. Y no es para que te andes vanagloriando de que, ay, yo regué el arbolito o yo lo planté. No, Dios es el que da el crecimiento. Eso te está diciendo ese pasaje. Y sabes de lo que me estoy refiriendo si tú ya conoces de la escritura, si tú ya conoces de la palabra. Porque a veces nos peleamos por la obra o nos peleamos por las funciones o por el ministerio, cuando Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, a esto me estoy refiriendo. Si cuestionamos la vigencia del apostolado, pues entonces todos somos enviados, todos somos apóstoles, todos somos embajadores de Cristo. Pero en cuanto al primer apostolado, en cuanto a los primeros apóstoles, ya está cerrado ese ministerio, porque Jesucristo los levantó personalmente, tuvieron un encuentro físicamente cara a cara con el Maestro. Cara a cara tuvieron un encuentro. Y el apóstol Pablo, cuando iba a la ciudad de Damasco, tuvo un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo cara a cara. Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos un aguijón y él estaba diciendo que él mismo se estaba golpeando contra el mismo aguijón que es Cristo. Y en ese momento él tuvo el encuentro con el Maestro y tuvo una conversión personal y profunda de llevar su vana manera de vivir, de llevar una vida de persecución hacia los cristianos. Se convierte a Dios, dejando sus malos caminos, dejando de perseguir a la iglesia para seguir a Cristo y predicar las buenas nuevas de salvación. Y esa es la conversión personal que tuvieron los apóstoles. Por eso es cuestionable ese ministerio hoy en día. Pasamos al siguiente. Es cuestionable porque ellos fueron levantados personalmente por el Maestro. Por eso es cuestionable. No digo que, vuelvo a lo mismo, no digo que la vigencia de ese ministerio ya no esté, porque no se estableció vigencia. Solo dijo que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos obreros de Dios. Dice el siguiente, a unos apóstoles, a otros profetas. Ese es otro ministerio que también se cuestiona, porque utilizan la profecía como un espíritu de adivinación. Y empezamos a adivinar el futuro de las personas y queremos adivinarlo. No, Dios no te llamó a que ejerzas el don de profecía con espíritu de adivinación. Si traes ese espíritu, aguas, aguas. Porque estás adivinando futuros de personas. Y ese espíritu de adivinación es del mundo. El don de profecía se usa conforme a la palabra. Profecía es hablar la escritura. Profecía es predicar la verdad. Y si en algo, en aquella persona a la que le hablaste, el Espíritu Santo le redarguyó, déjalo. El único que convence de pecado no eres tú, es el Espíritu Santo. Y no lo confundas con espíritu de adivinación. Es que el Señor me dijo, es que Dios me dijo que tú ibas a obtener un carro. Ya le estás adivinando el futuro. No caigas en espíritu de adivinación. Y empiezas a adivinar futuros de personas y te crees un adivinador. Si eres esa persona, ten cuidado porque estás jugando con las cosas de Dios. Ten cuidado. La palabra se usa para instruir. Y ese es el don de profecía. Utilizar la palabra para edificar, para confortar, para redarguir, para exhortar, no para adivinar, no para adivinar. No somos adivinos nosotros.
No, la Biblia no es ningún tarot, no es ninguna página de adivinación, no es ningún libro de adivinación. No, la palabra se utiliza para redarguir, para confrontar, para exhortar, para edificar. Y si en algo, en aquella persona hubo un fruto, es porque el Espíritu Santo le redarguyó. No confundas redarguir con adivinar. Le redarguyó. El único que redarguye, el único que convence es el Espíritu Santo. Tienes que tener mucho cuidado si administras el don de profecía. Porque unos piensan que el don de profecía, dice la palabra, que de todos los dones, del don de lenguas, del don de sabiduría, que procures más el don de profecía, pero no se está refiriendo a un espíritu de adivinación, se está refiriendo a que administres la palabra, a que compartas la palabra, a que compartas la escritura. A eso se está refiriendo con profecía. No se está refiriendo a que andes adivinando futuros o cosas que Dios, es que Dios me dijo. Ah, caray, ¿Dios te dijo? Ponte a cuentas con Dios, a ver si es cierto que Dios te dijo. De la palabra, te digo porque muchas personas se me han acercado a mí así, me han impuesto manos a la ligera y me han declarado muchísimas cosas. Y no digo que esté bien o que esté mal, pero muchas palabras son sin fruto, son sin evidencia, de la palabra. Te iba a decir sin evidencia científica, pero ahora sí que sin evidencia de la escritura. Sin evidencia de la escritura. Toda profecía debe de estar fundamentada con la escritura. Todo lo que sale de nuestra boca, claro que la palabra de profecía que sale de nuestra boca debe de ser para edificación. Y debes de decirle, tal vez tu prójimo está pasando por una enfermedad. Y debes de profetizar la palabra y decir, Dios ya pagó por tus enfermedades. Y no estás adivinando el futuro, le estás dando una promesa que Dios ya estableció. Profecía es compartir las promesas que están escritas bíblicamente, no tus promesas personales, que quién sabe si Dios las dijo o no. No, el don de profecía es para administrarse conforme a la palabra, conforme a las promesas que están escritas, conforme a las promesas que están escritas, no conforme a nuestro intelecto, conforme a las promesas que están escritas, es para compartirse el don de profecía, en confirmación a la palabra. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Si uno dice que Dios me habló sin fundamento bíblico, hay que tener cuidado. Y el siguiente don que dice a otros evangelistas es compartir las buenas nuevas de salvación. Y vemos que estos tres ministerios son sin estar en un lugar fijo, porque por ejemplo el apóstol es claro que es aquella persona enviada para poner fundamentos, pero es sin estar en un lugar fijo. Es decir, es como si fuera un nómada, está pues yendo a lugares a levantar ministerios y compartiendo los fundamentos bíblicos de la palabra. Si a eso te quieres referir como apóstol, pues está estableciendo los ministerios o las iglesias con fundamento en la palabra. Pero es como si fuera un nómada porque está en todos lados. Y también el profeta anda en todos lados compartiendo la palabra, y el evangelista también. Esos tres primeros ministerios no tienen un lugar fijo porque tienen que estar movidos de ciudad en ciudad. ¿Quiénes sí tienen un lugar fijo? El pastor y el maestro. Esa es la diferencia de los otros. Que aquellos andan, no digo que andan así de alguna forma sin estar en sujeción. No es tanto que no estén en sujeción, sino que están como en un lugar y en otro de forma
de forma a que Dios los mande o los llame, porque deben de estar poniendo fundamentos, deben de estar compartiendo las promesas de Dios o llevando las buenas nuevas de salvación. En cambio, el pastor tiene un redil, tiene un ganado, tiene unas ovejas que alimentar, y el pastor, el ministerio de pastorado se lleva con humildad y está al pendiente 100% del crecimiento de las ovejas. Y ve si su rebaño de alguna forma está padeciendo aflicción, si alguno de su congregación dejó de asistir, va y lo visita y ora por él. Y está más al pendiente del crecimiento del rebaño, de la iglesia. El pastor tiene un ministerio más grande de atención, al rebaño, porque es aquel que cura las heridas de la oveja, es aquel que intercede por la oveja, es aquel que de alguna forma ve las necesidades de la congregación. Es más difícil. ¿Por qué? Porque si uno ya regó, si el evangelista ya regó las buenas nuevas de salvación, y a esos nuevos convertidos, ¿quién los atiende? ¿A dónde van a congregarse? Pues a la iglesia que administra el pastor. Y es la forma en la que si el evangelista trajo una nueva alma al reino de Dios, el pastor tiene que adoptar esa nueva alma y acercarla a su congregación, y él tiene que estar al pendiente de su crecimiento, el pastor, de su alimento sólido en la palabra. Claro que el pastor no puede enfocarse en un ministerio, tiene que estar abarcando todas las áreas, todos los dones, que en él esté el fruto del Espíritu Santo, que en él estén cubiertos todos los dones, para que toda la congregación esté creciendo, y no solamente en una sola área, sino el rebaño esté creciendo al 100% y esté dando fruto. El pastor está al pendiente de aquellas ovejas rebeldes, descarriadas. El pastor debe de estar al pendiente de aquellas ovejas que no quieren servir, impulsándolas a servir, impulsándolas a hacer obra evangelística, a dar fruto. No debemos de crear grupos en la congregación, los que sí sirven y los que no sirven. El pastor debe de estar al pendiente de que no se creen esos grupos de división, de que no haya división en la congregación. Y si hay división, hablar con esa persona que está creando esa división, esos grupos, en boca de 2 o 3 testigos. Primero individualmente, después con testigos y después delante de toda la congregación, dice la palabra. Pero el pastor debe de estar al pendiente de esas almas, del crecimiento de la congregación. Y si hay alguna que se fue del redil, dice que el pastor deja las 99 y va y busca aquella que se perdió, aquella que se extravió, para traerla de vuelta al redil. Y el maestro, dice, y el último ministerio, el maestro se encarga de dar la enseñanza sólida, la carne sólida en la palabra, porque una es la leche espiritual y otra es la carne sólida de la palabra. El maestro se encarga de la enseñanza. El enfoque del maestro debe de estar en el crecimiento, sí, pero de la enseñanza de que aprendan bien la doctrina sana. Claro que el pastor debe de estar compartiendo la doctrina sana, y debe de estar previniendo a la iglesia sobre los falsos maestros. El pastor, la visión del pastor es más general, y si se puede, en ciertos casos particular. Claro que sí, porque debes de atender las necesidades particulares de la congregación, pero el pastor debe de estar en todas las áreas, no debe de estar solamente en una sola área. El maestro, su enfoque del maestro es en la enseñanza.
en que obtengas el conocimiento pleno de la palabra. Por eso debe de haber maestros en las congregaciones. No debemos de recargarle todo el peso al pastor. El pastor debe de aprender a delegar. Si vemos un pastor soberbio, que solo él y solo él, y él quiere administrar todo, pues no. Porque el pastor debe de aprender a delegar. Y debe de establecer maestros, para que no recaiga en él todo el poder de la enseñanza de la palabra. Y vemos a veces ese conflicto entre el pastor y los maestros. Es que el maestro está enseñando falsas doctrinas, o tal vez el maestro está enseñando la verdad, y el pastor es el que anda chueco, es el que tiene su esposa y también tiene un amante. Hay que tener cuidado. Y el maestro es el que está enseñando la sana doctrina, pero el pastor está en rebeldía. Hay que orar por nuestros pastores que están en rebeldía. Hay que orar por aquellos que están sirviendo a Dios y están en rebeldía, están en disensión, están en adulterio. O están en algún pecado carnal. Claro que los siervos de Dios, los que sirven en estos ministerios, están muy expuestos a ser tentados. Están vulnerables a ser atacados por el enemigo, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Dice que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos que el maestro son más estáticos. El ministerio de pastorado, el ministerio de pastorado y maestro tienen que estar estáticos en un lugar. Quienes no están fijos en un lugar es el apóstol, el profeta y el evangelista. Es un ministerio, se podría decir, nómada, que están en varios lugares, que van y visitan. Pero los que están fijos es el maestro y es el pastor. Porque el pastor tiene que alimentar a una congregación, tiene que tener una congregación de base, no tiene que andar como viento de aquí o para allá, llevado de un lugar a otro. No, debe de estar más establecido un pastor y un maestro, y establecidos en la palabra también. Te comparto lo poco o lo mucho que yo sé, porque yo como hijo de pastor lo he vivido. He visto muchas cosas en los caminos cristianos, y he visto muchísimas enseñanzas y aprendizajes que son para edificación. Y dice la palabra que hay diversidad de ministerios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 12. Vamos a ir cerrando porque el tema es muy largo. No sé si lo vaya a partir en dos. 1 de Corintios, capítulo 12. Vamos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En mensajes anteriores te decía que debemos de estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, sirviendo a Dios. Y aquí lo vuelvo a rectificar, que el Señor es el mismo, que es un mismo espíritu. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. No porque tengas un diferente don signifique que estés adorando a un diferente Dios. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo y su Espíritu Santo es el mismo para la diversidad de dones que existen. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Si tú eres pastor, evangelista, profeta o maestro o apóstol, estás sirviendo al mismo Dios. Está sirviendo al mismo Dios. Tenemos al mismo Señor Jesucristo, al mismo Padre y al mismo Espíritu Santo, al cual todos le rendiremos cuentas. Todos le vamos a rendir cuentas a Dios. No porque seas creyente o porque seas hijo de Dios signifique que ya no vas a rendir cuentas del don que se te dio o del ministerio que se te otorgó. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará, dice la palabra. Y que al que aún se le dio y no lo puso por obra, que fue el que se le dio un talento, se le quitó y se le dio al que tenía más y al que puso por obra sus talentos, dice la palabra.
Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vemos que a cada uno se nos dio la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para ejercerlo para bien. Dice el 27, de ahí mismo de 1 Corintios 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vemos que ahí nos está llamando como si fuéramos miembros de un cuerpo, y eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos los miembros, y cada uno fuimos llamados para servir en algún área. Claro, los 5 ministerios fundamentales que Jesucristo estableció es el apostolado, el profeta, evangelista, maestro y pastor. Esos 5 ministerios Jesucristo los estableció, pero aquí vemos diversidad de ministerios y diversidad de dones. Pero dice que el cuerpo es el mismo, el Dios es el mismo y el Señor Jesucristo es el mismo, un mismo espíritu. Y así debemos de servir, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Dice la palabra, y debemos de ministrarlo, ese don o ese ministerio que Dios nos dio conforme a la palabra y al poder de Dios, dice Primera de Pedro 4 del 7 al 11. Primera de Pedro 4 del 7 al 11. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Fíjate, debemos de estar sobrios, o sea, nuestros 5 sentidos, sin la influencia de ningún químico ni de nada ajeno a la palabra, sobrios y velando en oración. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Debemos de amarnos unos a otros, de perdonar las ofensas unos a otros, porque si no perdonamos nuestras ofensas, tampoco el Padre nos va a perdonar nuestros pecados. Y ahí vemos una condición de perdón. Si tú no perdonas a tu prójimo, Dios tampoco te va a perdonar. Estamos condicionados a perdonar. Para que recibas el perdón del Padre, perdona a tu prójimo. Y está ese texto bíblico, búscalo, te lo dejo de tarea. Dice la palabra, dice, en el 7 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, que nos amemos unos a otros con amor fraternal. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está la clave. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Tener el don de hospitalidad. Hospedarnos unos a otros sin murmuraciones. Sin estar hablando mal de nuestro prójimo o levantando falso testimonio contra nuestro prójimo, porque a veces a eso se presta la congregación, a estar levantando falso testimonio contra nuestro prójimo, hablando mal del pastor, hablando mal del líder. Que se quite de nosotros esa murmuración, esas críticas destructivas. Si está mal algún siervo de Dios, ponte en oración, habla con él. Tal vez esté cegado de su entendimiento y no esté viendo sus propios errores. Confróntalo con la palabra, con espíritu de mansedumbre. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y así vemos a muchos líderes que no quieren exaltar el nombre de Dios y que se quieren llevar toda la gloria a ellos por supuestamente el ministerio que están ejerciendo y se creen mayores a otros. Cuando el que quiera ser mayor tiene que ser menor que todos y servir a todos. Y si Dios te dio un ministerio grande, grandísimo,
no es para que te vanaglories, es para que le des la gloria a Dios. Y si está en ti ese problema, pídele a Dios que te lo quite, que te vuelva tu primer amor a los primeros fundamentos del Evangelio. Quebrántate, busca a Dios búscalo en oración y ayuno, para que se rompan esos géneros de vanagloria. Porque recordemos que esa arrogancia no proviene de Dios, esa vanagloria no proviene de Dios, proviene de las tinieblas, de nuestro enemigo, de Satanás. Y vemos que debemos de administrar el don que se nos dio, el ministerio que se nos dio, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores. O sea, que lo administres en el Señor, que lo administres para dar un buen fruto, que lo administres para bien, sin sacarle provecho, porque muchos volvemos a lo mismo, convierten la piedad en libertinaje y en centro de ganancia, y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Y para darle la gloria a Dios, decía el pasaje anterior, dice, ministrelo conforme al poder que Dios da, para que en todo, fíjate, ministralo conforme a la gracia de Dios, ministralo conforme al poder de Dios. El don que se te dio o el ministerio que se te dio, ministralo conforme a la gracia de Dios, ministralo conforme al poder de Dios, ministralo para bien, como buen administrador, y ministralo sobre todo para darle la gloria y honra a Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eso decía primera de Pedro 4, capítulo 4, del 7 al 11. Dice la palabra nos previene sobre los falsos profetas. En 2 de Corintios 11, vamos a 2 de Corintios 11. 11:12 dice la palabra. Ok, capítulo 11, versículo 12. 11:4, déjenme ver. Gloria a Dios. Nos dice la palabra que dice, hay diversidad de capítulo 12. Este ya lo había leído en otro mensaje. Dice, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Ya lo había leído anteriormente, se lo volví a anotar aquí. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. 11:12. Dice la palabra, mas lo que hago lo haré aún. Capítulo 2 de Corintios 11:12 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjate, van a presentar fraudes en la iglesia. Obreros fraudulentos, o sea, que cometen fraudes, que cometen engaños. Dice la palabra, a fin de que, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Entonces te das cuenta que si Pablo ya era el último abortivo, todavía se seguían presentando falsos apóstoles y no te está dando una cifra cerrada de que ya no tenga vigencia el apostolado, sino te está diciendo que se seguían presentando apóstoles, unos para bien, dando evidencias de Cristo, y otros para mal, como si fueran fraudulentos, como si fueran obreros falsos, manifestando frutos contrarios a la palabra. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el 14. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjate, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, que no te dé por extraño ver a ese tipo de personas llamándose apóstoles o falsos maestros, trayendo encubiertamente falsas doctrinas o queriendo engañar por ciertas estrategias o estratagemas, dice la palabra, utilizando viejas sutilezas. Sutilezas son palabras que te van a suavizar el oído y te van a convencer y te van a llevar por caminos errados de la palabra. Hay que tener cuidado de ese tipo de personas, de aquellos que entran encubiertamente. Y segunda de Pedro 2 también nos dice lo mismo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que introducirán herejías encubiertamente destructoras y negarán al Señor. Hay muchos que niegan la divinidad de Cristo. Hay muchos que niegan que Jesucristo era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Muchos niegan ese pasaje, muchos niegan la divinidad de Cristo, muchos niegan la sustancia de Jesucristo, de que comparten la misma sustancia con el Padre. No son lo mismo, pero comparten la misma sustancia, la misma divinidad. Y niegan que Jesucristo fue adorado, cuando vemos que los apóstoles le adoran en la ascensión de Cristo, que la mujer lo adora, que los ancianos lo adoran. Muchos niegan la adoración a Jesucristo, y ese tipo de personas son falsos cristianos, son herejes, porque no quieren aceptar que en Jesucristo habitó y habita toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. En él habita corporalmente, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí te está diciendo que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y no es que sean tres dioses, sino que comparten la misma sustancia, y que Dios son los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, Dios son los tres, y no son lo mismo, porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Padre está sentado en el trono y el Hijo está sentado a la diestra. El Hijo es nuestro abogado, el Hijo es el que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El Padre es el que dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. El Espíritu es el que descendió como en forma en paloma, y quien recibió ese Espíritu Santo fue el Hijo. Entonces vemos las tres, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Y cualquiera que niegue que Jesucristo que Jesús es el Cristo, es anticristo. Y así nos damos cuenta cuando uno es falso. Empiezan a negar la divinidad de Cristo, empiezan a negar la deidad de Cristo, cuando dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita corporalmente. Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate, muchos serán convencidos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya están sentenciados esas personas falsas. Pero dice que harán de mercadería de vosotros. O sea, harán negocio con nosotros, con aquellos que de alguna forma son débiles en la fe y no alcanzan a distinguir, a aprobar el Espíritu si es de Dios. Tienes que tener cuidado aquellos que convierten el ministerio en fuente de ganancia, en negocio, en mercadería. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Que eso era lo que hablaba inicialmente. Y vemos en primera de Timoteo, para ya terminar, que vuelve a evidenciar que convierten la piedad en centro de ganancia. Yo no estoy en contra de cobrar una cuota de recuperación de algún evento. Claro que se tienen que pagar gastos, gasolina, luz, agua. Se tiene que pagar predial del lugar del ministerio que Dios te dio. Pero no lo tienes que poner como objetivo del evento. No debe ser tu objetivo el dinero. El dinero no debe ser tu objetivo. Lo que debe de ser tu objetivo es traer almas a Cristo. Convertir, predicar las buenas nuevas de salvación, traer las almas a Cristo. Ya lo demás Dios lo añadirá. Pero si tu intención es el dinero, hacer un evento para tener dinero, no, pues estás bien desviado, estás bien perdido. Tu principal enfoque del evento debe ser traer las almas a Cristo. Traer almas a Cristo. Dios no nos mandó a que nuestro enfoque sea que nuestros ojos, no dice el texto, puestos los ojos en el dinero, no dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Claro que el dinero es con lo que el mundo se mueve, con lo que nos tenemos que de alguna forma económicamente movernos, pero el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Los cristianos, nosotros los hijos de Dios, no nos movemos por dinero, nos movemos por fe. Por fe. Por fe. Porque el justo por fe vivirá. Y volvemos al mismo punto, 1 Timoteo 6, capítulo 6, del 3 al 10. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjate, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que quiere seguir añadiendo palabras o crear otro libro de la Biblia y le ponen ya ahora su propio nombre de libro a la Biblia, añadiéndole otro libro a los 66. Dice, no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que tiene otras revelaciones y empieza a decir que Dios le habló cuando no está fundamentado en la palabra. Hay que tener cuidado de esas personas. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos. Fíjate, está envanecido y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, fíjate, teniendo sustento y abrigo, que es lo necesario, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que produce ese tipo de deseos de enriquecerse. Muchas codicias
y tentaciones y lazo, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjate, es lo que te decía de hacer un evento para Cristo. Te enfocas en el dinero y no te enfocas en las almas a Dios. Ahí pregúntate si tú eres ese tipo de personas. Y si estás, si ya te identificaste, pídele perdón a Dios y arrepiéntete de corazón. Y ya no estés sirviendo a Dios por conveniencia. No sirvas a Dios como para obtener ganancia económica. No, sírvelo por amor y con fe. Por amor y con fe. Y está contento con tu sustento y abrigo, dice la palabra, con lo necesario. Dios va a añadir lo demás, no te preocupes. Claro que debes de exponer tus quejas y tus necesidades a la congregación, pero ¿y si Dios quiere? Va a añadir. Si es de Dios. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, porque tenían sus ojos puestos en el dinero, en las cosas materiales, dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Esta palabra fue un poco dura porque te cuestiona, y si ya estás sirviendo en algún ministerio, no conviertas el ministerio en centro de ganancia. No conviertas la piedad en centro de ganancia. Dios te mandó a servir. Claro que Dios va a suplir tus necesidades. Claro que se debe de alguna forma acercar nuestra necesidad a la congregación. ¿Para qué? Para si hay alguien que te pueda apoyar, Dios ponga en sus corazones y te apoye. Pero no debe de ser ese el motivo de servir a Dios. El servir a Dios debe de ser con humildad, con mansedumbre, por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a acercar a aquellas ovejas que no han tenido un encuentro con Dios, aquellas personas que están en el mundo, que no tienen un concepto de Dios, que no conocen las buenas nuevas de salvación. Debemos de tener ese enfoque, un enfoque evangelístico. Dios no nos mandó a estar encerrado en cuatro paredes, en estar en una iglesia en cuatro paredes, ir al servicio, alabar, escuchar la predicación, cerrar el culto, irte a tu iglesia y hacerlo cíclico y vuelves otra vez a lo mismo y no estás sirviendo. No, Dios no te mandó a estar encerrado en cuatro paredes. Dios te mandó a servir, a ir por las almas, porque cada día se están perdiendo. Hay más personas que se están yendo al infierno cada día. Preocúpate por las almas, ama las almas, atrae almas a Cristo. Y este es el mensaje que Dios estableció como por fundamento 5 ministerios. Y Dios va a confirmar tu llamado, Dios va a confirmar tu don, porque dice la palabra que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, que roguemos a Dios porque mucho es la mies y pocos los obreros. Que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios da, lo confirma, y lo que Dios confirma, el hombre no lo puede quitar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Dice tu palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si en mí hay codicia, hay deseos materiales, Señor, te pido que mengüen en este día. Quita toda carga, Señor. Todo deseo mundano, todo deseo carnal, toda aflicción de la carne, Señor. Te entrego todas mis cargas esta mañana, Señor. Me arrepiento de corazón si yo he sido un vaso de deshonra, Señor. Si he presentado mis miembros, si he presentado mi cuerpo como para servicio del enemigo. Perdóname, Señor, si he cometido algún error.
Perdóname si me he desviado de la verdad, Señor, si he convertido la piedad en centro de ganancia. Perdóname, Señor, porque mis ojos no habían sido puestos en ti, sino en las riquezas de este mundo. Me arrepiento de corazón, Señor, esta mañana. Vuelvo mis ojos, vuelvo mi mirada a ti, Cristo. Vuelvo mi fe a ti, Señor, al autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Perdóname, Señor, porque he pecado delante de ti y mi pecado me separa de ti, Señor. Reconozco en esta mañana que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz y le resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Reconozco que Él está sentado a tu diestra, mediando y abogando por mí, y que soy justificado, santificado por Cristo Jesús en la cruz, y que su sangre me redimió, y por sus llagas soy sano, dice tu palabra, Señor. Porque las cosas viejas han pasado, y he aquí, todas son hechas nuevas, y nueva criatura soy en Cristo Jesús. Has quitado toda carga y me has perdonado este día para hacer las cosas bien y tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque me has llamado y me has puesto un nombre. Gracias, Dios. Bendito es tu nombre, te honro, Señor. Dame sabiduría esta mañana para poder servirte, para poder poner en práctica todo lo que me has dado, Señor. Para poner en práctica tu palabra, Señor. Para servirte de corazón, para servirte en el ministerio que me llamaste, Dios. Dame poder, amor y dominio propio, Señor. Amor a la obra, Señor. Ayúdame, Señor, a buscarte primeramente a ti, Señor. A ponerte, Señor, como el centro de mi vida. Te pongo como el centro de mi vida, como el Dios y Señor y Salvador de mi vida, Señor Jesucristo. Toma el control de mi vida. Toma el control de mis necesidades y de mis aflicciones. Toma el control de mis padecimientos esta mañana. Toma el control de mi enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro sanidad en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda cadena generacional se rompe esta mañana. Y soy sano, soy libre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la honra, Dios. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día. Si hiciste esta oración, esta confesión de fe, déjame decirte que eres nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Busca de Dios, congrégate en una iglesia, lee su palabra. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia sobre el mensaje que acabo de compartir, escríbeme en los comentarios, mándame un mensaje. Alguna petición de oración que tú tengas, escríbeme también por mensaje o por comentarios. Dios te bendiga en este nuevo día. Dios tiene un propósito grande para ti conforme a su palabra. Búscalo de corazón y Dios va a confirmar tu llamado y el ministerio en el cual fuiste llamado. No te desanimes, no te desalientes por las pruebas que vengan a tu vida como si un fuego extraño venga. No, las pruebas que vienen a tu vida tienen un propósito y lo que estás pasando en este momento tiene un propósito. Dios te va a responder conforme a su palabra y te dará fortaleza y descanso en su palabra. Búscalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y entrégate completamente a Dios. Dios te bendiga en este nuevo día. Que tengas un excelente día. Amén.